Voy a presentar el resumen. El primero es simplemente una lámina que explica la auscultación que inició sobre la solicitud de información de la Post-Implementation Review de la IFRS 15. Aquí básicamente, como puedes imaginar, están evaluando si los requerimientos contenidos están trabajando bien. Van a hacer una evaluación general de la norma y lo que no sabía, no anticipaba o esperaba, van a revisar la convergencia con US GAAP. Es decir, hay una pregunta específica de las 11 preguntas que hacen, que dice, ¿qué tan importante es que mantengamos convergencia con las normas de US GAAP? Es decir, ¿te importa o no te importa? Es decir, esas diferencias hay que eliminarlas o mantenerlas. Es una pregunta interesante. Y después abajo dice evaluación de requerimientos, algunas cosas que ya mencionaron, la identificación de obligaciones de desempeño o obligaciones a cumplir, como lo decimos en México, la determinación de precio de la transacción, está bien, momento de reconocimiento, principal versus agente, un tema muy delicado a veces, las licencias, las revelaciones y simplemente los requerimientos de transición, ¿no? ¿Cómo están funcionando? Segundo es seguimiento de reuniones de GASB. Este proyecto de estados financieros primarios, los asuntos relacionados con categorías y subtotales en el estado de resultado integral, el IASB está tentativamente decidiendo clarificar que el ingreso o gasto que surge de la baja de activo pasivo o el ingreso o gasto de una transacción que cambie la clasificación, en los dos casos que se clasifiquen de la misma categoría que el ingreso o gasto generado en el activo pasivo. Entonces, la clasificación lo están tratando de aclarar, porque antes no era claro cómo lo querían hacer. Entonces, siguen trabajando en este análisis. Yo sigo diciendo que estados financieros primarios realmente es el estado de resultado integral, porque hasta la fecha no hay más sobre otros estados como el estado de situación financiera o flujo de efectivo. Realmente es sobre el estado de resultado integral. Entonces están ayudándonos cómo clarificar o aclarar o clasificar las normas. En este mismo proyecto también algunos asuntos más sobre economías inflacionarias y impuestos a la utilidad. El IASB tentativamente decidió clarificar que cuando una entidad aplica la NIC 29, es decir, nuestra NIC B10, debe presentar en una sola línea la ganancia o pérdida neta de posiciones monetarias, lo que nosotros llamamos repomo. Eso no se dice en la NIC 29. Tal vez van a aparecer una pequeña precisión en la NIC 29 porque la gente a veces no lo tenían en un solo lugar. Ahora van a obligar como lo hacemos en México, curiosamente. Eso es convergencia con nosotros. Y el segundo punto, las diferencias cambiarias de activos y pasivos en el alcance de la NIC 12 van en la categoría de impuestos, no van en lo que sería para nosotros, digamos, la RIF. Entonces, si es una diferencia cambiaria que afecta el impuesto, va con el impuesto. Esas son precisiones para la NIC 29. También, hablando de eso, hemos tratado varias veces las actividades reguladas. Tentativamente, el IASB decidió mantener los métodos para estimar flujo de efectivo futuros inciertos usando el método de importe más probable o importe de valor esperado. También van a requerir reevaluar el método solamente si hay un cambio significativo en los hechos o circunstancias que afectan la predicción de dichos flujos de efectivo esperados. Clarificar que para el método de valor esperado, la entidad deberá considerar todos los escenarios posibles. Y finalmente, no requerir pruebas de deterioro separadas para los activos regulados. No lo van a separar. Entonces, siguen en ese proyecto. No sé cuándo lo vayan a emitir, pero eso podrá ser el IFRS 18, quién sabe. Pero está por emitirse en algún momento. Han tardado mucho en finalizarlo, pero quieren que salga bien de una vez, ¿no? Otros temas son métodos de participación. Aquí el IASB decidió no desarrollar propuestas de la aplicación del método en asociadas con pagos basados en acciones liquidables con instrumento de capital. En relación con pagos de contingencias, digamos, por la adquisición asociada, el IASB propuso reconocer el pago contingente como parte del costo de inversión y también medir a valor razonable la consideración contingente, excepto para pagos contingentes clasificados como capital. Yo concluyo que realmente sigue el IASB trabajando en ese proyecto
pero hasta la fecha no han identificado la necesidad de cambios importantes. Son varias precisiones. Ustedes se acordarán que el método de participación, es decir, los estados financieros individuales o separados, son los estados principales en algunos entornos, algunas jurisdicciones, no en México. Entonces no los tratamos como tan claro o tan urgente, pero en algunos países como en Corea, los estados separados son los más importantes. Claro que el método de participación y cómo funciona les interesa mucho más que a nosotros. Otro tema también, finalmente, las subsidiarias sin responsabilidad pública. El IASB revisó retroalimentación de la escrutación y decidieron no hacer cambios adicionales. Es decir, ya mencionamos el mes pasado, eso es la famosa norma para separación o tener revelaciones diferentes, menores, para entidades que son subsidiarias de otras entidades que reporten bajo la IFRS completa, las NIF completas. Entonces, ellos decidieron finalmente, no obstante algunas recomendaciones, no cambiar el alcance de la norma. Siga aplicable solo para pymes subsidiarias, así lo llaman ellos, pymes subsidiarias, no para cualquier entidad. Tal vez en el futuro lo van a decidir, pero por el momento no. Lo que hicieron fue nada más algunas revelaciones que habían segregados para ser obligatorios solo para entidades de interés público. Algunos lo regresaron en general y algunos generales regresaron, lo separaron para públicas. Pero realmente la norma tenía muy pocas modificaciones de lo auscultado. Pero es interesante que pretenden ya terminar ese proyecto. Las S1 y S2. Durante el mes de junio, ustedes saben que ya se emitieron S1 y S2 y dijeron y publicaron 10 cosas sobre las NIF S1 que todos debemos saber. Uno es que son revelaciones globales estándar, es decir, le permite a las empresas de los inversores estandarizar una base global única. Si no te queda claro, eso es lo que quieren hacer. Segundo, son revelaciones de respaldo internacional. El trabajo ha sido respaldado por reguladores de mercado, de inversiones, de compañías alrededor de todo el mundo. Entonces, tiene un respaldo internacional. 3, revelaciones de información útil y material. Esas normas solo requieren revelación de información que sea útil y material en el proceso de la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, al iniciar la revelación de clima, las empresas gradualmente podrán incorporar sus revelaciones de sostenibilidad. 4, acciones adaptables para actividades existentes. Se basan en las recomendaciones de varios grupos, el TCFD, el SASB, el CDSB, todos esos grupos, el Foro Económico Mundial, todos se han tomado en cuenta. Entonces, lo que existe está maximizando el descanso, el apoyo en ellos. Número 5, reducción de información duplicada. El enfoque de revelación global proporciona una manera de lograr la comparabilidad para los mercados que permita a las jurisdicciones desarrollar sus propios requisitos adicionales si es necesario para cumplir con la política pública. Entonces, realmente van a tratar con estas normas reducir la información duplicada. Número 6, ayuda a las empresas a comunicarse de manera efectiva y global. Las normas han sido diseñadas para proporcionar información confiable a los inversionistas, ayudar a las compañías a comunicarse en cómo identifican y gestionan los riesgos de sostenibilidad que enfrentan en el corto, mediano y largo plazo. Número 7, tiene relación con los estados financieros. La interconectividad es sumamente importante, seguirá siendo, y se proporciona en conjunto con los estados financieros como parte del mismo paquete de información. Las normas del ISSB se desarrollarán para interconectar. Número 8, es un proceso riguroso de consulta. Entonces, las normas del ISSB se desarrollan utilizando el mismo proceso inclusive y transparente con el cual desarrollaron las normas de información financiera. Lograron eso en buena parte porque la vicepresidenta Sue Lloyd del IASB se fue a la ISSB precisamente para lograr esto, que el proceso de consulta sea rigurosa y conocida por todo el mundo. Número 9, la interoperabilidad con informes más amplios. La asociación con el IASB, el ISSB y el GRI permiten al IASB, al ISSB
desarrollar sus requisitos para que sean interoperables. Y finalmente, es una alianza para el desarrollo de capacidades. El ISSB no termina con el establecimiento de estándares. En la COP7, el ISSB anunció planes para un programa de alianza para capacitar a la gente. Entonces, esas son dos cosas ya que publicaron las normas que vas a ver con cierta frecuencia porque están muy orgullosos y yo también por el esfuerzo y por los logros. Finalmente, algo muy importante, establecen algunas soluciones prácticas en el primer año de aplicación. No, como nosotros también lo estamos evaluando con nuestra normativa. Primero, en el primer año, no tiene que reportar información sobre riesgos de sostenibilidad y oportunidades más allá de los de clima. ¿Por qué? Porque es la única norma temática que tienen. Entonces, el primer año, los de riesgos de sostenibilidad y oportunidades solo para el clima, el primer año. Ya que emiten norma temática de biodiversidad o de recursos humanos es otro tema. Pero por el momento, en el primer año, nada más esto. Los otros, si tienen riesgos y oportunidades identificadas, hay que reportarlos, pero no hay que hacer nada en el primer año. Segundo, no reportar al mismo tiempo con los estados financieros. Va a haber un desfase. No sé si hay definido exacto. Creo que sí. ¿Tú te acuerdas del cita? Antes eran juntos. ¿Ahora tienes unos meses o cuánto tiempo tiene? El primer año no se va a reportar al mismo tiempo, solamente hasta el final del 2024, quienes ya las adopten, pero lo que va a ocurrir ya en una situación típica es que también en los estados financieros trimestrales o los de fechas Sí. intermedias tendrán que emitir información de sostenibilidad. Aquí yo sí creo que les falta un poco más de especificación para que no sea todo el reporte completo, sino solamente como lo hacemos en información a fechas intermedias, que son los temas relevantes, ¿no? Y Ok. yo creo que eso lo estarán publicando pronto para que no tengan que hacer trimestralmente reportes tan grandes. Pero así será, salvo el alivio es para el primer año. Exactamente. Otro alivio es no revelar información comparativa el primer año. Eso es un gran alivio, para al mismo tiempo limita un poquito la utilidad de la información, como ya mencionó en mi comentario anterior. La comparabilidad de un año a otro va a ser muy, muy relevante. El primer año no vas a poder hacer esto, pero eso es un alivio importante para los preparadores. Y finalmente, no revelar información de emisiones GI de alcance 3, sino hasta 2025. El primer año, las emisiones de GEI de alcance 1 y 2 sí se va a reportar conforme la NIF S2, pero el alcance 3 no, sino hasta el 2025. Eso también es muy importante porque esas son las emisiones de la cadena de valor, ¿no? Todo lo que mencionamos, los ascendentes y descendentes, los que vienen de los proveedores, los que participan con los clientes. Entonces, el primer año entienden muy bien que va a ser muy difícil, muy complicado, demasiado para muchos poder reportar sobre el alcance 3, es decir, toda la cadena de valor. Así es. Entonces, esos son muy importantes reconocer. Entonces, la emisión de las NIF es solo el punto de partida, dicen. El ISSB ya ha iniciado un proceso de consulta abierto, ya lo mencionabas, para consulta de cuáles son los temas siguientes que deben venir. Entonces, eso es el tema. Es muy importante reconocer que sí son, como se comentó, se preguntó sobre nuestras normas NIS 1 y NIS 2. El primer año no es tan fácil, pero tenemos que empezar ya.